Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación presenta. Buen día a todos, mi nombre es Lisette Jocelyn Solís Hernández y soy estudiante de la Maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es un honor estar hoy aquí para compartir con ustedes el trabajo titulado Migración y Discapacidad en un Mundo en Movimiento, el cual se realizó en colaboración con el Dr. Johann Christian Cruz Cruz. El objetivo de este trabajo es analizar las barreras y dificultades específicas que enfrentan las personas con discapacidad durante el proceso migratorio. Queremos hacer visibles sus necesidades y fomentar estrategias efectivas que aseguren su integración social desde la promoción y defensa de sus derechos humanos. La movilidad humana es un fenómeno complejo y multidimensional que ha sido estudiado ampliamente desde distintas perspectivas, como la económica, la social, la política y la cultural. Sin embargo, un aspecto importante que sigue siendo invisibilizado es la experiencia de las personas con discapacidad en estos procesos migratorios. Aunque se estima que hay millones de personas con algún tipo de discapacidad en el mundo que migran o están en movilidad, son pocas las investigaciones, las políticas y los programas que consideran sus realidades y necesidades específicas. Es crucial entender que migrar no es solo una cuestión económica o social, sino también un derecho humano fundamental, tal y como se sostiene en diversas convenciones internacionales. Por ello, es indispensable reconocer que la discapacidad no debe ser motivo para negar a nadie el derecho a la movilidad ni la posibilidad de buscar una vida mejor en otro lugar. Para comenzar, es necesario definir claramente qué entendemos por migración y por discapacidad. La Organización Internacional para las Migraciones define la migración o la movilidad humana como el desplazamiento de personas de un lugar a otro, ya sea dentro del mismo país, que es la migración interna, o atravesando fronteras internacionales. Este movimiento puede ser voluntario cuando las personas buscan mejores oportunidades laborales, educativas o de vida, pero también puede ser forzado, como es en el caso de quienes huyen de conflictos, violencia, persecución o desastres naturales. Por otro lado, la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad define la discapacidad como un concepto dinámico que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias físicas, sensoriales, intelectuales o mentales, y las barreras sociales y ambientales que impiden su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones. Esto pues implica un cambio fundamental de paradigma, ya que la discapacidad no es un problema individual, sino que está determinado por un entorno que no es accesible ni inclusivo. Asimismo, existen diversos tipos de discapacidad que pueden presentarse de forma aislada o combinada, como la discapacidad física o motriz, que son limitaciones en la movilidad o el uso de partes del cuerpo. También está la discapacidad sensorial, que son dificultades en la vista o en la audición. La discapacidad intelectual, que se refiere a impedimentos en las capacidades cognitivas y de aprendizaje, y la discapacidad psicosocial o mental, que son condiciones que afectan a la salud mental y a la interacción social. Cada una de estas experiencias influye de manera particular en la forma en que la persona migra y en las barreras que enfrenta durante este proceso. También, cuando hablamos de grupos vulnerables en la migración, normalmente nos referimos a refugiados, solicitantes de asilo, mujeres migrantes, niños y niñas en movilidad, víctimas de trata de personas, personas en situación de pobreza o migrantes en condición irregular. Sin embargo, las personas con discapacidad constituyen un grupo que suele permanecer invisible en este panorama. ¿Pero por qué sucede esto? Principalmente porque a menudo no se recolectan estadísticas específicas sobre personas migrantes con discapacidad, ni se desarrollan políticas públicas que tomen en cuenta sus necesidades particulares. Las personas con discapacidad pues no solo enfrentan los riesgos y peligros a los que cualquier migrante está expuesto, como la violencia, la explotación, discriminación o condiciones precarias, sino también barreras adicionales.
Entre estas barreras se encuentran las físicas, como la inexistencia de infraestructura accesible en estaciones de transporte, aeropuertos, pasos fronterizos, albergues o centros de atención migratoria. También está la falta de información accesible, como la documentación, avisos y procedimientos migratorios que muchas veces están disponibles solo en formatos no accesibles, principalmente para personas con discapacidades visuales o auditivas, o que están en lenguajes complicados para personas con discapacidad intelectual. La discriminación y violencia pues a veces sufren exclusión, maltrato, abuso o violencia específica basada en su discapacidad. Las trabas documentales, pues los procesos legales para regularización migratoria pueden ser complejos y no siempre se ofrecen apoyos o adaptaciones necesarias para personas con discapacidad. Y por último, la desprotección institucional, donde la falta de capacitación del personal y la ausencia de protocolos de atención inclusiva dificultan su acceso a refugios, a centros de detención o servicios sociales. Estas barreras se traducen en un agravamiento de su vulnerabilidad y en una mayor dificultad para que puedan ejercer plenamente sus derechos en el país de destino o de tránsito. Un dato importante también, según la Organización Internacional para las Migraciones, se estimaba que en el 2020 al menos 12 millones de personas migrantes en el mundo viven con alguna discapacidad, y en México el Consejo Nacional de Población reportó que un 22% de los migrantes de retorno desde Estados Unidos presentaban algún tipo de discapacidad, señalando que este fenómeno es más común de lo que se piensa. También, entre las razones o las causas que motivan a las personas con discapacidad a migrar son diversas y en muchos de los casos se vinculan a condiciones extremas o a la búsqueda de mejores oportunidades y derechos básicos, como el acceso a salud y rehabilitación, pues en muchos países, especialmente en contextos de bajos recursos, los sistemas de salud carecen de servicios especializados, de dispositivos de apoyo, de terapias o medicamentos que son necesarios para el bienestar de personas con discapacidad, y migrar puede ser la única opción para acceder a estos servicios. También está la exclusión social, donde el estigma y las barreras para acceder a la educación, al empleo digno y a la participación social, sumados a la discriminación, empujan a muchas personas a buscar un entorno donde pueden desarrollar sus capacidades y vivir con dignidad. También las condiciones de inseguridad en contextos de violencia, guerras, persecución o conflictos armados, pues las personas con discapacidad tienen mayores dificultades para protegerse y sobrevivir, lo que las obliga a desplazarse. Asimismo, los impactos ambientales o desastres naturales como huracanes, terremotos, inundaciones y otros fenómenos afectan de manera desproporcionada a estas personas, imposibilitando su acceso a refugios o ayuda humanitaria. Y por último se encuentra la migración familiar, donde a menudo la persona con discapacidad migra porque forma parte de una unidad familiar que decide desplazarse, enfrentando retos adicionales en su proceso de adaptación y movilidad. En muchos de estos casos, para estas personas la migración no es una elección, sino una necesidad para garantizar su supervivencia y mejorar la calidad de vida. Con todo esto llegamos a la conclusión y a hacer un llamado a la acción, pues la migración de personas con discapacidad es un tema que ha sido largamente invisibilizado dentro de los debates sobre movilidad humana y políticas migratorias. Sin embargo, es fundamental reconocer que este grupo enfrenta desafíos específicos que requieren respuestas urgentes, coordinadas y efectivas. Es necesario que los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones de la sociedad civil, incluso las propias comunidades, trabajen en conjunto para eliminar las barreras físicas, comunicacionales y administrativas que limitan su movilidad y el acceso a servicios. También es importante desarrollar políticas públicas inclusivas que reconozcan y protejan los derechos de las personas con discapacidad migrantes. Implementar capacitaciones y protocolos para el personal que atiende a personas migrantes, incorporando una perspectiva de discapacidad, y también generar estadísticas y estudios desagregados que permitan entender mejor su situación y sus necesidades,
pues esto no solo beneficiará a las personas con discapacidad, sino que también contribuirá a la construcción de sociedades más justas, equitativas e inclusivas, donde la movilidad humana sea un derecho respetado para todas las personas sin importar sus condiciones. La movilidad humana es un derecho humano y nadie debería verse obligado a quedarse atrás debido a una discapacidad, pues solo mediante el reconocimiento, la visibilización y la acción concreta se podrán eliminar estas fronteras invisibles que hoy limitan la movilidad de las personas con discapacidad, permitiéndoles buscar una vida mejor en condiciones de igualdad y dignidad. Con la colaboración